Hola, buenas tardes. Mi nombre es John Alejandro Rueda Vega de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es el curso Física Electrónica del programa de Ingeniería Industrial, para lo cual vamos a desarrollar la tarea 2, Fundamentos de Circuitos Semiconductores y Señal AC. Como lo indica la guía, les enseño mi documento de identidad para verificar que sí soy yo. Entonces, como les decía, vamos a desarrollar la tarea 2, Fundamentos de Circuitos Semiconductores, para lo cual vamos a desarrollar los conceptos fundamentales para todos los estudiantes, que es periodo señal AC o de la corriente alterna, frecuencia de la señal de la corriente alterna, fase, amplitud, calor producido por la corriente alterna, y al finalizar vamos a responder cuál es la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, para lo cual vamos a dar inicio con qué es periodo de señal de la corriente alterna. Pero antes vamos, yo considero que es importante recordar qué es la corriente alterna. Es aquella en la que los electrones cambian el sentido de circulación periódicamente. El valor de la tensión de la corriente varían a lo largo del tiempo. Este tipo de corriente es la que dispones directamente en los enchufes como este de las casas, y la forma de onda es senoidal o forma de seno, es así, senoidal. Entonces sí vamos a decir que es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda la señal en hacer un ciclo completo. Semiciclo positivo más semiciclo negativo se miden en segundos y puede ser medido desde cualquier punto, de pico positivo a pico positivo y de pico negativo a pico negativo. O en los pasos de cero, da igual el caso, es tener la señal dibujada completa, se representa en una T mayúscula. Así. Eh, ahora quiero explicarles la frecuencia de la señal AC. La frecuencia es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo. Se representa con la letra F minúscula y se mide en hercio. Hercio, o digamos generalmente se escribe H en mayúscula y Z en minúscula. La frecuencia es la inversa del periodo. La fórmula de la frecuencia es F igual a 1 sobre T. Esa es la fórmula. Tenía unas imágenes para mostrarles, pero pues al parecer tengo problemas con la cámara de mi computadora, entonces no puedo mostrarles las imágenes. Pero pues digamos como que son unas gráficas donde en la frecuencia vemos que está la gráfica así, y en las líneas vemos así la frecuencia que va así. Ahora fase y amplitud. Para fase y amplitud, eh, quería comentarles que primero las señales, haciendo un recorrido, las señales periódicas son aquellas a las cuales se les puede encontrar un patrón de repetitividad, es decir, que después de un determinado tiempo vuelve a repetirse uno a otro los valores anteriores, una y otra vez, una y otra vez. A este patrón se le reconoce como ciclo de la onda, y el tiempo que demora un ciclo en desarrollarse se denomina el periodo. Y por supuesto se mide en segundos. Y se denomina frecuencia de la señal a la cantidad de ciclos que pueden desarrollarse en un segundo. Se mide en ciclos por segundo o hertz, que es lo que yo les estaba diciendo, Hz, abreviado Hz. Ahora, la amplitud de la señal se refiere al valor máximo que ésta alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto más equilibrado o el punto medio. En esta amplitud tenemos amplitud del pico y amplitud pico a pico. En la amplitud del pico es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el valor cero, y en amplitud pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. Digamos que si en una gráfica aquí tenemos amplitud y en esta tenemos tiempo, y los encontramos así, graficados, ¿no? En el ángulo de la fase o la fase de una señal se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a una referencia. Se mide en grados o en radianes.
Ahora les quiero explicar cuál es el calor o qué es calor producido por la corriente alterna. Para este es importante saber cuál es la ley de Joule-Lenz. Si un conductor circula corriente eléctrica por parte de la energía cinética de los electrones, se transforma en calor debido al choque que sufren las moléculas del conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto es conocido como efecto Joule en honor al físico, o bueno, al descubridor, el físico británico James Prescott Joule, junto con el físico ruso Emil Lenz, por eso es la ley de Joule-Lenz, quienes lo estudiaron en la década de 1860. Las causas del fenómeno: los sólidos tienen generalmente una estructura cristalina, ocupando los átomos o moléculas los vértices de las celdas unitarias y a veces también al centro de la celda o de sus caras. Cuando el cristal es sometido a una diferencia de potencial, los electrones son impulsados por el campo eléctrico a través del sólido, debiendo en su recorrido atravesar la intrincada red de átomos que lo forman. En su camino, los electrones chocan con estos átomos, perdiendo parte de su energía cinética, que es cedida en forma de calor. Este efecto fue definido, o bueno, lo definieron como la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica que depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. Matemáticamente se expresa como Q igual a I al cuadrado por R más T, donde Q es la energía calorífica producida por la corriente, I es la intensidad de la corriente que circula y se mide en amperios, R es la resistencia eléctrica del conductor y se mide en ohms, y T es el tiempo que se mide en segundos. Eh, Microscópicamente, el efecto Joule se calcula a través de la integridad del volumen del campo eléctrico por la densidad de la corriente. La resistencia es el componente que transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Allá está como la respuesta por ejemplo, un tornillo eléctrico, una estufa eléctrica, una plancha, entre otros. Mediante la ley de Joule podemos determinar la cantidad de calor que es capaz de entregar una resistencia. Esta cantidad de calor dependerá de la intensidad de la corriente que por ella circule y de la cantidad de tiempo que esté conectada. Luego podemos enunciar la ley de Joule diciendo que la cantidad de calor desprendido por una resistencia es directamente proporcional a la intensidad de la corriente a la diferencia de potencial y el tiempo. Entonces esos son los conceptos fundamentales para pues digamos para la primera parte. Ahora quiero explicarles cuál es la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Para esta diferencia, lo primero que tenemos que saber es que los semiconductores intrínsecos y extrínsecos se distinguen unos de otros considerando diversos factores, como el dopaje o la adición de la impureza, la densidad de electrones y agujeros en el material semiconductor, la conductividad eléctrica y su dependencia de otros factores. La diferencia entre estos dos tipos de semiconductores se pueden describir con base en algunos factores, por ejemplo el dopaje de la impureza. En el caso del dopaje, el semiconductor intrínseco en el semiconductor intrínseco, el dopaje o la adición de impurezas no tiene lugar de semiconductores intrínsecos, mientras que en el extrínseco una pequeña cantidad de impurezas se impregna en un semiconductor puro para preparar semiconductores extrínsecos. En el caso de la densidad de electrones y agujeros, para los intrínsecos el número de electrones libres de la banda de conducción es igual al número de agujeros en la banda de valencia, y para los extrínsecos el número de electrones y agujeros no es igual. En el caso de la conductividad eléctrica, para los intrínsecos la conductividad eléctrica es baja y para los extrínsecos es alta. En el caso de la dependencia de la conductividad eléctrica para un semiconductor intrínseco, la conductividad eléctrica es una función de la temperatura solo. Y en el caso del extrínseco, la conductividad eléctrica depende de la temperatura, así como la cantidad de impurezas dopadas en el semiconductor puro. Por ejemplo, en el semiconductor intrínseco, forma cristalina de puro silicio y germanio, y en el extrínseco las impurezas como aluminio, fósforo, galio, antimonio, etc., el semiconductor es
es puro. Entonces, digamos como que es una forma pura del semiconductor, ya que no hay adición de impurezas en el intrínseco. Y un ejemplo de semiconductores intrínsecos es el silicio y el germanio. Entonces, esas son las diferencias sí, pues algunas de las diferencias que existen entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Les agradezco por prestarme atención y muchísimas gracias. Que estén bien.